es una religión. Pastor, entonces, ¿por qué se dicen cristianos? Porque significa seguidor de Jesús. Pero de veras, ¿cómo le dices a los que siguen a la América? Americanistas. Y los que son americanistas tienen la playera de la América, la bandera de la América, cantan el himno de la América, son socios águila. Y con su forma de vida se ve que son americanistas. Si tú te dices cristiano, la pregunta es, con tu forma de vida, ¿se ve que sigues a Jesús? En el cómo tratas a tu esposa y a tus hijos, ¿se ve que sigues a Jesús? La religión te enseñó, mira, a estar sentado, a no hacer nada. Lo más que hacías era, por mi culpa, no más. Y no se quería hacer, por mi culpa. Si te salías a pistear y seguir de bribón. Dios quiere una relación contigo. Y si tienes una relación con Jesús, va a empezar a cambiar tu vida. Ay, pastor, es que usted se ve que es bien santo, por eso lo dice. No, hombre, si yo era un drogadicto, un alcohólico, un delincuente, un bribón. Pero empecé a tener una relación con Jesús. Y Jesús empezó a enderezar mis pasos. Pero para tener una relación con Jesús, mira, vente, Raúl, se requiere interacción. Jesús camina, yo lo sigo. Claro. Y de una vez te digo, no quiero que vayas de aquí y digas, ay, ese pastor es bien gracioso, hoy. No busco que te guste la prédica. Y esto no es un tema de oratoria. Lo que aprendes aquí es para que lo apliques en tu vida. Si hablamos del perdón, llega y pide perdón en tu casa. O si los tuyos están aquí, de una vez pídeles perdón. Pero tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. ¿Te digo algo? ¿Qué has ganado en tu vida siendo espectador? ¿Sabes qué pasa cuando te quedas de espectador? Nada. Nada. Ese es el problema. ¿Y sabes qué dice tu familia? ¿Quién sabe para qué vas a ese lugar si sigues igual? Claro, no pasa nada, porque no haces nada. Créeme, aquí, si pensabas que el venir aquí ibas a estar sentadito, este no es tu lugar. Aquí no buscamos gente sentada. Este es un centro de entrenamiento. Se te entrena para que tengas una relación con Jesús, para que sigas al Espíritu Santo. Mira, ven Isa. Este muchacho que ven ahí, miren, lo voy a traer para testimonio. Mírenlo, cómo lo ven, hasta chapeado. Cuando llegó así, miren, acartonadísimo. Dije, ¿y este qué le pasó? Y hablamos con él y dijimos, te vamos a meter al ruedo.
Y el Señor le empezó a dar dones. Ya empezó a profetizar. Ya empezó a fluir en don de ciencia. Y hasta interpretación de lenguas ya le dio el Señor. Ay, yo no había visto eso. Pues ya lo vas a ver. Luego te vamos a profetizar. Y interpreta las lenguas o la pastora. O ahorita Israel levantó el Señor 2 intérpretes. Pero él tomó una decisión. Por años había sido espectador, pero decidió meterse al juego. Ustedes tienen el privilegio de poder pasar al frente y adorar. Yo nomás veo a este muchacho que, si no se han dado cuenta, está en el audio sirviéndole a Dios y a todos nosotros. Y lo veo luego llorando desde allá, alza su manita. Luego ya, hijo, por una y pasa para que recibas. Y él así, para recibir. Gracias, Señor. Hay dos hermanos que el día de hoy, el hermano Julio y la hermana Isabel, están terminando 7 días de ayuno. Se encerraron en Puerta del Cielo el domingo pasado. Y ahí estuvieron encerrados 7 días. Hoy están saliendo. Ayunando, orando. Ayuno. ¿Cómo el ayuno, pastor? ¿Nomás comían proteína? No, no comían nada, solo agua. Durante 7 días. Y hoy lo están terminando. ¿Saben qué están haciendo? Se están metiendo al juego. El hermano Raúl ayunó 7 días en el juego. La hermana Lore 3 en el juego. Ya, hermano, ya. Sentado viendo a los demás, créeme que no vas a conseguir nada. Métete al juego. Ten una experiencia personal con el Espíritu Santo. Ayer el Espíritu Santo, yo estaba bien cansadillo. Ya quería como que irme a mi casa con la pastora y con Janita. Dije, ahorita vemos una película, nos abrazamos. Y me habla el Espíritu Santo y nos van para la Puerta del Cielo, ahí el centro de retiros que tenemos. Les van a ir a ministrar. Pero ya van a dar las 8. Mañana vamos a predicar. Van a ministrarles. E íbamos de camino y empezó a llover. Llegamos, estuvimos con ellos como hasta las 12 de la noche. Hermanos, descendió una gloria de Dios. El Señor les empezó a ministrar tremendamente. Impresionante. Y no somos nosotros. Es que cuando alguien dispone su corazón para que el Señor haga algo, Dios es tan bueno que lo hace. Ya quítate de esa actitud de estar sentadote aquí atrás, ahí de, pues a ver si sí es cierto, a ver si sí es cierto que me toca, a ver si sí es cierto que se siente. Pues si Dios no tiene la necesidad de tocarte, tú tienes la necesidad de que Él te toque, de que Él te cambie, de que Él te transforme. Entonces, si tú eres de los sí ciertos, a ver si sí es cierto, cambia. De veras. Luego caes gordo. Cambia. Busca del Señor. Mira, yo te digo algo. Lo que hacemos aquí, por si no te dabas cuenta, es una invocación. ¡Ay, están invocando! Sí, invocamos el nombre. Invocamos a Jesús. La palabra dice, donde haya 2 o más reunidos en mi nombre, se hace una invocación. Invocamos el Espíritu de nuestro Dios, al Espíritu Santo. Y por si no te habías dado cuenta,
Hay un momento de la invocación donde se abre un portal dimensional que conecta el cielo con la tierra. En ese momento puedes arrebatar el milagro, la sanidad, tu liberación, la restauración de tu familia. Porque el portal está abierto. Pero ay, de veras, ¿cómo cae gorda esa gente? ¿Qué? Está el portal abierto y se caen atrás. Y sí, cierto. Y ya al final van con uno: pastor, ore por mí. Oiga, hermano, pues ¿qué no vio que el portal estaba abierto? ¿Por qué lo arrebató? Si yo soy un simple hombre, soy un humilde pastorcito, no tengo nada de especial. El sobrenatural es el Espíritu de Dios. Entonces, si el portal está abierto y si el Espíritu de Dios está, aprovecha y arrebata. No te quedes atrás. Y sí, cierto. Te doy ese consejo porque hoy va a estar tremendo. Y gracias a Dios muchos están entendiendo y sus vidas están siendo transformadas. Pero hay otros que no están entendiendo y saben qué está pasando. Nada. Nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice Santiago, la fe sin obras es muerta, porque la fe te lleva a obras. La fe no es por obras, pero te lleva a obras. Si yo creo que va a llover, ¿saben qué voy a hacer? Salir con mi paraguas. La fe me lleva a obras. Si yo creo que el Señor me va a tocar, pues la fe me va a llevar a hacer algo, a arrebatar. Pero sin fe no vas a arrebatar nada. Había gente que dice, ¿y por qué aquí se postran tanto y se hincan tanto? Porque estamos adorando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Altísimo, al Todopoderoso. Y yo comparado con Él, ¿saben qué soy? Tierra. Y aquí les enseñamos que los primeros que se tienen que postrar y adorar a su Dios y humillarse ante su Dios son los pastores. Luego la gente dice, ay, es que, pues ¿cómo me voy a hincar si me ensucio? Ah, ya te crees muy fufurufo. Te digo algo, a mí el Señor me sacó de la basura. Y una vez que me sacó de la basura, me dio ingeniería, maestría, doctorado y certificaciones en un chorro de países. ¿Y saben qué hago? Me postro ante mi Señor. Entonces, hermanos, hoy va a estar tremendo. Arrebata, arrebata. No sé qué vaya a hacer el Señor, va a estar muy tremendo. Arrebata, arrebata. Yo no entendía, el viernes traía un mensaje y yo fui honesto y al principio de la prédica les dije, la verdad no sé qué vaya a hacer. Me dio 3 pasajes y en eso empecé a predicar y el Señor no me dejó predicar eso y predicamos de otra cosa. Y la verdad yo decía, Señor, es que no entiendo qué quieres hacer con esta palabra. Me diste estos 3 pasajes, pero no entiendo qué quieres hacer. Ah, perdón, hija, me voy a poner más alto.
Y no entendía por qué el Señor me había dado esos pasajes. Y hoy en la mañana me dice la pastora: pastor, galán, terroncito de queso parmesano, me dice, cuchurrumín, chiquibombón. Le digo: dime, pastora de mi corazón. Me dice: tuve un sueño. Y el Señor le dio un sueño, y cuando me lo estaba contando, se me estremeció todo, porque dije: ya entendí por qué me estabas dando esos pasajes. Así que hoy te vamos a dar un mensaje de parte de Dios. El mensaje va a ser muy corto, y de ahí en adelante depende de ti si quieres arrebatar. Pastora, precioso Espíritu Santo, les digo algo a los pachucos: pónganse las pilas. El Señor soltó una palabra y dijo: traigo fuego de avivamiento sobre Pachuca, porque 100 años se han cumplido. Y me dijo: pero si los de aquí no entienden, traeré gente del norte, del sur, del este y del oeste, gente hambrienta y sedienta, que van a venir a arrebatar el fuego que yo voy a derramar aquí. Hace rato me mandaban un video de unos hermanos que vienen de Ojo de Agua, otros vienen de Nesa. Entre todos se pusieron de acuerdo, rentaron una combi y llegaron todos en combi. Y me decían esos hermanos: nos vamos a gastar algunos lo de nuestra comida, pero preferimos no comer con tal de ir a escuchar palabra. Eso es lo que busca el Señor: gente hambrienta, gente sedienta. El mensaje que el Señor nos dio, yo puse: Dios nos vio, el fuego llegó. Y les quiero leer estos pasajes. El Señor me había estado hablando en la semana acerca de esto, y yo no entendía por qué. Ya otras veces me había hablado de esto, pero dije: Señor, ya he hablado de eso, ¿qué me quieres mostrar? Y me mostró Marcos capítulo 1 del versículo 9 al 11. Fíjense lo que dice Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como una paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando la Biblia pone Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Cuando pone Espíritu con minúscula, se refiere al espíritu de los hombres o a otros espíritus. Pero cuando lo pone con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo.
Quiero que entiendan esta escena. Viene el Señor Jesús y va a bautizarse en agua. Entonces viene con Juan el Bautista, el que bautizaba. Y viene el Señor Jesús al río Jordán. Y lo ve Juan el Bautista y yo creo que le dice, ¿y a qué vienes? Y el Señor Jesús le dice, vengo a bautizarme. Y Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar yo si ni siquiera soy digno de atarte la correa de tu calzado? Y el Señor Jesús le responde, es necesario que lo hagamos. Es necesario que obedezcan para que se cumplan todas las cosas. Esto está tremendo. El bautismo de agua representa arrepentimiento de pecados. Entonces estaba el Hijo de Dios yendo al Jordán a que lo bautizaran en el arrepentimiento de pecados. La pregunta es, ¿por qué? Cuando alguien se va a bautizar, lo que está haciendo públicamente ante Dios es reconocer, soy pecador, he fallado, me arrepiento. ¿Por qué el Hijo de Dios, que la Biblia dice que no tuvo falta, que no tuvo pecado, fue ahí a arrepentirse en ese bautismo de los pecados? Cuando alguien se bautiza en agua, es decir, yo soy un pecador, purifícame. Y entonces es sumergido en el agua. ¿Por qué el Señor Jesús hizo eso? ¿Por qué fue y se paró a ser bautizado? ¿Por qué fue y se paró como si fuera un pecador? Por eso Juan no quería bautizarlo. Le dice, ¿cómo te voy a bautizar? Si tú eres el Mesías, eres el ungido, eres el Hijo de Dios. ¿Cómo te declaras pecador y yo te voy a bautizar? Para los que no sepan lo que es el bautismo en agua, lo que la religión te enseñó no es bíblico. Eso de que agarran a los chamacos de bebés y ahí les echan agüita, no es bíblico. La Biblia dice que Jesús se bautizó a los 30 años. El bautismo que la Biblia manda es de adulto, porque es arrepentirse de sus pecados. Los niños que se van a arrepentir, tantos chiquitos, tiene que ser una decisión consciente, donde ven, pastora, y tiene que ser una inversión completa, donde simboliza muerte, luego sumerges, sepultura y resurrección. Eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesús en el Jordán. La pregunta es, ¿por qué? Si Él no era pecador. Porque la Biblia dice que por amor y por obediencia, Él cargaría con el pecado de toda la humanidad. Pero miren lo que pasa.
Esta es una escena de la Biblia que yo le llamo la reunión celestial. ¿Por qué? Oh, está precioso esto. Porque dice que el Señor Jesús descendió a las aguas y ahí estaba el Hijo. Desciende el Espíritu Santo. Y dice que el Padre abre los cielos y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En esa reunión celestial está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero quiero enfocarme en esto. ¿Se imaginan qué es lo que tuvo que sentir el Padre para no aguantarse y, al ver la obediencia de su Hijo, pararse de su trono, abrir los cielos y gritar: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco? El mismo Padre abrió los cielos para gritar: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No se aguantó. El Padre estaba pendiente desde el cielo, viendo lo que el Hijo hacía. Y cuando ve que el Señor Jesús está obedeciendo, que por amor va a cargar el pecado de toda la humanidad, yo creo que el Padre no aguanta. Dice: tengo que testificar. Se para de su trono, abre el cielo, se asoma y dice: este es mi Hijo amado, en él me complazco. ¿Se imaginan eso? Y el Señor me había estado hablando de esa escena, pero no paró ahí. Después me llevó al siguiente versículo, en Marcos 9, del 2 al 7. Ese versículo sucede instantes antes de que van a apresar a Jesús para crucificarlo. Dice la palabra de Dios en Marcos 9, del 2 al 7. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Para los que no sepan quién es Moisés y quién es Elías, Moisés, miles de años antes de que viniera el Señor Jesús, ya había sido arrebatado por el Señor. ¿Cómo sé que había sido arrebatado? Porque la Biblia dice que hubo una contienda por su cuerpo. Y miles de años antes que viniera el Señor Jesús, Elías ya había sido arrebatado al cielo. Entonces imagínense que están Pedro y los otros discípulos, y de repente el Señor Jesús se empieza a transfigurar. Y sus vestidos empiezan a brillar. Y de repente sale de por aquí Elías y de repente Moisés. Y Pedro, ay, ese Pedro, esos Pedros, cuando ven a Jesús
así, transfigurado, celestial. Y a Elías y a Moisés, lo único que se le ocurre decir: les preparo tiendas de campaña para que duerman. O sea, una enramada era eso, hacer como una casita de campaña para que se metieran. Y la misma Biblia dice: ay Pedro, dice, no sabía lo que decía porque estaban espantados. Aquí un paréntesis. Uno dice: ¿cómo Pedro, viendo a Elías, a Moisés, al Señor Jesús transfigurado, les ofrece hacerles una enramada? ¡Ay, Pedro! Pero les digo algo, muchos seguimos haciendo lo mismo. No entendemos las cosas del Espíritu y queremos tratar las cosas del Espíritu con la mente humana. Hay veces que está la misma presencia y la misma gloria de Dios, y lo único que a la gente se le ocurre es: quiero hacer pipí. Y uno dice: ¿cómo puede ser? Si está el mismo Shekinah, la gloria de Dios. Y luego hay gente que luego digo: ay Señor, no me permitas ver esa gente porque está la gloria de Dios, y luego hay gente viendo Facebook. Ay, Pedro. Pero bueno, ese no es el punto. Ese nada más era un paréntesis. Segunda reunión celestial. Acuérdense que dice la Biblia que después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal de paloma, solo como un símbolo, y el Espíritu Santo a partir de ese momento estaba de continuo con el Señor Jesús. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo, y nuevamente el Padre no se aguanta. Y miren lo que pasa. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nuevamente el Padre no se aguanta. Jesús está a poco tiempo de ser crucificado, y nuevamente el Padre no se aguanta, se para de su trono, abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué nos dice la Biblia? Que hay veces que el mismo Padre se levanta de su trono y grita a la tierra. Cuando sus hijos obedecen y hacen su voluntad. Y de aquí el Señor me llevó a otro pasaje. En Marcos 16:19. Y él está diciendo, y el Señor, aquí se está refiriendo al Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿De qué está hablando aquí? Jesús fue crucificado, pero parece que no leen la Biblia completa. Muchos se quedan tristes. Ay, sí fue crucificado. Y luego hay unos que hasta lo ponen todo ensangrentado. Ay. Y hay gente que hasta dice: ay, fue crucificado, pobrecito.
Parece que no leen que en la Biblia dice, pero que al tercer día resucitó y que se apareció a cada uno de los discípulos. Y este pasaje habla después de que el Señor Jesús resucita y se le aparece a los discípulos. Y algunos de ustedes religiosones dirán, en espíritu y en sueños. No, físicamente. De hecho había un discípulo llamado Tomás. ¡Ay, esos Tomases! Le habían dicho que había resucitado el Señor y dice ese Tomás, ¡ay, ese Tomás! Pues si yo no pongo mi dedo en los hoyos de sus manos y en los hoyos de los costados, yo no creo. Estaba diciendo eso ese Tomaso, ¡ay, Tomaso! Y el Señor Jesús traspasa el muro, ¡fum! Se le pone arriba de la silla y le dice, dame tu mano. ¡Ay! Dame tu mano. Y le mete sus dedos en los hoyos. Y Tomás empieza a llorar y dice, ahora creo. Y le dice el Señor Jesús, ¿tú por qué? Porque has visto, crees. Bienaventurados los que sin ver crean. Entonces se les apareció físicamente. Pero esto está tremendo. Se les aparece, les da instrucciones y dicen, ay, se les apareció un día, un ratito. No, la Biblia dice que por más de 40 días estuvo el Señor Jesús. Después de ser crucificado, al tercer día resucita. Y la Biblia dice que por más de 40 días ahí estuvo con los discípulos. Pastor, eso no lo sabía. Pues sí, porque no lees la Biblia. Pero entonces, ya que estuvo con ellos, dice Marcos 16 que el Señor Jesús es tomado y asciende al cielo. Tercer reunión celestial. Está el Espíritu Santo con el Hijo. Y el Padre abre los cielos, toma a Jesús y lo sienta a su diestra. Esta vez no solo habló. ¿Cómo pueden escribir que se sentó a la diestra de Dios? Porque los que estaban ahí vieron. Nuevamente, el Padre se revela. El Padre se muestra. El Padre muestra que sienta a su Hijo a su diestra. Tercera reunión celestial. ¿Qué es lo que provocó que el mismo Dios abriera los cielos y se revelara? Que el mismo Padre, la obediencia del Hijo. La obediencia del Hijo. Y hasta aquí me había revelado el Señor. Y digo, Señor, me estás hablando que la obediencia de los hijos, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hemos sido puestos por coherederos de la gracia, por el sacrificio de Jesús, puestos como reyes y sacerdotes. Y dice la Biblia que a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre, se les fue dado el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, si tú has creído en Jesús, eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y tú vas a decir, ¿y eso qué tiene que ver, pastor?
Cuando los hijos de Dios obedecen, provocan que el cielo se abra. Cuando los hijos de Dios obedecen, provocan que el mismo Padre se levante de su trono y que diga: ¡ah! Estos son mis hijos amados. Y hasta ahí me había hablado el Señor. Hasta ahí me había hablado el viernes. Pero yo le dije: Señor, ¿y luego qué le voy a decir a tu iglesia? ¿Qué sigue? Y hoy en la mañana, la pastora tiene un sueño y el Señor me empieza a hablar y me dice: eso es lo que quiero decir. Me dice la pastora que estaba soñando y que nos vio en una congregación más grande, pero sabía que era Kingdom Project. Era nuestra dirección. Más grande, decía que como a 2 aguas. Grande. Pero que estaba soñando y que de repente ve arriba de la iglesia que decía Filadelfia. Y me dice la pastora que se despertó en la madrugada y que le digo: Señor, ¿qué me quieres decir? Filadelfia, 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 ¿qué? Filadelfia, ¿qué? Y el Espíritu Santo le habla y le dice: revisa lo que el ángel de Dios dice a la iglesia de Filadelfia en el libro de Apocalipsis. Pastora, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Amén. cuando escucho esa palabra, me habla el Señor y me dice: eso. Yo no entiendo, Señor, ¿eso qué? Y me dijo: en días pasados, yo te he estado diciendo que su obediencia, la obediencia de mis hijos, hizo que yo me parara nuevamente de mi trono, que asomara y que diera un mensaje. Y me dijo: ese es el mensaje que les quiero dar. Y me puse a llorar. Porque muchas veces
nos hemos sentido sin fuerza. El Señor nos mandó a empezar el ministerio en plena pandemia, semáforo rojo. Y cuando muchos cerraban, el Señor nos mandó a abrir. Empezamos en Ciudad de México. Y el Señor nos manda para acá hace unos meses. Y cuando llegamos acá, todo el infierno se viene en nuestra contra. Y en mis oraciones, en privado, muchas veces yo le decía al Señor, sin recordar este pasaje, le decía, siento que nos quedamos sin fuerza, tenemos poca fuerza. Y le decía, Señor, pero nunca negaremos tu nombre. Nunca negaremos tu nombre. Nunca nos echaremos para atrás. Y le decía, Señor, aunque mi hija, mi esposa y yo tengamos que morir en la línea, lo vamos a hacer, pero no vamos a negar tu nombre. Y aunque estemos solos, y aunque nos quedemos solos, no vamos a negar tu nombre. Y justo una de las cosas que el Señor dice es, yo conozco tu obra, iglesia. He puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Pero es una advertencia. Y esto ya no lo había dicho con varios profetas. Y había dicho, los que no creyeron y se burlaron, vendrán para que oren por ellos y que yo les restaure. Y sabrán ellos que yo estoy en este ministerio. Y sabrán ellos que yo te he amado. Pero hace una advertencia. Dice, guarda lo que tienes para que tu corona no sea robada. Por eso aquí somos tan celosos de la presencia de Dios, tan reverentes con su presencia. Él es todo lo que tenemos. Él es todo lo que necesitamos. Guarda lo que tienes, dice el Señor, para que tu corona no sea quitada, iglesia. Los que son de Pachuca, quizás ni siquiera se den cuenta en dónde están y en qué tiempo están. Pero los hermanos que vienen de lejos, todos nos han dicho lo mismo. Es que la presencia
de Dios está aquí. Y el Señor una vez más vuelve a advertir lo que nos había dicho. Dice, por tanto, yo los guardaré, los protegeré de lo que viene para el mundo. Iglesia, hoy somos simples carteros y estamos entregando el mensaje, la carta que el Señor está mandando. Vuelve a leer, pastor. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Y yo hablaba con el Señor y le decía, Señor, nosotros no somos nada, ni somos nadie. ¿Qué hemos hecho para que tú des este mensaje, para que tú te levantes de tu trono y para que grites, estos son mis hijos amados, en ellos me complazco? Y el Señor me respondía una cosa. Decía, es que ustedes son como niños. Me creen, se emocionan con lo que hago, me anhelan, me esperan, me buscan. Y me recordaba a mi hija Hannah. Ella todo el tiempo quiere estar con nosotros. Todo el tiempo. Y la ponemos en su corral y escala y de repente ya está en medio de nosotros en la cama. Y luego estoy abrazando a la pastora y de repente Hannah ya está abrazándonos también a los dos. Y la ponemos atrás en la camioneta, en su sillita, y se quita el cinturón y se baja y ya está con nosotros. Y me decía el Señor, así son ustedes. Todo el tiempo quieren estar en mi presencia. Todo el tiempo quieren estar conmigo. Y
eso le ha agradado. La obediencia de los hijos hace que el Padre abra los cielos y diga: estos son mis hijos amados, a ellos oí. Este es el mensaje para la iglesia. La obediencia, la búsqueda, el hambre y la sed conmueven el corazón del Padre. Y me dice el Señor en este momento: muchos se han conformado con oírme de oídas. Muchos se han conformado con oír de mí, con oír acerca de mí. Pero me dice el Señor: pero ustedes no solo me oirán de oídas, sino sus ojos me verán. Hoy el Señor va a abrir los cielos